Dende Turismo de Galicia, a través da área de formación continua do Centro Superior de Hostelería, se vende poñer en marcha un plan de formación para a reactivación do sector tras a COVID-19. O objetivo é facilitarlle ás empresas do sector turístico ferramentas que lle permitan mellorar a súa xestión en distintas materias. Hoxe retomamos o programa de transformación digital no sector turístico, despois de un paréntesis de un días, e presentamos o quinto webinar do programa, que ten por título a aplicación práctica dos ODS no turismo. Contamos novamente con Jimmy Pons. Bo día, Hola, Jimmy Pons. buenos días, vos días. Se consultades o espacio de formación da web de Turismo de Galicia, veredes que seguimos publicando algunhas actividades deste plan e outras accións formativas que se irán celebrando entre os meses de decembro e de xaneiro. Recordarvos tamén que temos un chat aberto en Slack no que añadimos a todos os participantes destes webinars de transformación digital. Nese chat podes participar para facer preguntas, se tedes algunha dúbida ou para facer networking. Unha vez finalizado o webinar, nos vindeiros días vos daremos tamén acceso á plataforma de teleformación de Turismo de Galicia, onde ubicaremos o material do webinar e o test de autoevaluación necesario para obter o certificado correspondente. Os que non teñen usuario na plataforma de teleformación recibirán un correo coas instruccións para acceder á mesma nos próximos días. E os que xa teñen usuario activo, dentro de os meus cursos teredes acceso ás actividades nas que participaste. En calqueira caso, para calqueira dúbida que teñades, quedamos a vosa disposición na área de formación continua do Centro Superior de Hostelería. Podes enviarnos un correo a formación.turismo@xunta.gal. Sen máis, cedo a palabra a Jimmy Pons. Moitas gracias. Adelante, Jimmy. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Dice aquí Manuel Pérez. Saluda a Manuel, Samuel, Cristina. Vamos, somos hoy un montón, ¿no? ¿Me podéis confirmar, por favor, antes de empezar, que veis perfectamente la pantalla y la presentación? Y así ya iniciamos. Perfecto. Pues muy bien. Bueno, bienvenidos a todos. Estuvimos el pasado taller hablando de innovación e incorporamos de alguna manera el concepto de sostenibilidad dentro de ese gran paraguas que es la innovación, ¿no? Claro, cuando tú piensas en innovar, pues siempre pensamos en solamente tecnología. Pero al final la innovación se tiene que hacer desde muchos ámbitos. Y en el pasado taller, si no lo visteis, os recomiendo cuando tengáis acceso, pues podáis verlo. Es muy importante entender que al final la tecnología, también hay mucha tecnología que se podía denominar verde, que nos ayuda a tener un mejor impacto en el medio ambiente o un menor impacto en el medio ambiente. Pero también la sostenibilidad yo la veo como un tema de una sostenibilidad del planeta, por supuesto, pero también personal, porque la sostenibilidad, tener una vida sostenible, no es solo hablar de cómo ahorramos agua, cómo ahorramos energía, cómo, por ejemplo, en los hoteles hacemos que nuestros clientes consuman menos agua, menos energía o reduzcamos el gasto que tenemos en lavandería y, por supuesto, reduzcamos lo que es el impacto de lo que es la lavandería, lavar las sábanas, las toallas, todo eso, ¿no? Pero la sostenibilidad tiene mucho que ver con los seres humanos. De hecho, el título habla de objetivos de desarrollo sostenible y esos van mucho más allá que simplemente la sostenibilidad per se.
van muy enfocados a los seres humanos, a los que habitamos este planeta como seres humanos. ¿De acuerdo? Entonces, veamos también la innovación donde tenemos, por un lado, como vemos en la imagen, a los seres humanos, en este caso clientes internos y externos, cómo hacemos que ellos colaboren con esa parte de sostenibilidad, cómo hacemos que nuestros trabajadores también, voy a poner un momento el móvil en modo avión, perdonar, esto lo tendría que haber hecho enseguida, ahora me he dado cuenta. Con la charla de calentamiento se me ha olvidado. A ver, modo avión, perfecto. Perdonad. Entonces, tenemos esa parte humana, tenemos, por supuesto, al planeta que tenemos que cuidar, porque si no hay, bueno, ya sabéis por qué le llaman medio ambiente, ¿no? Nos hemos cargado la mitad, entonces si nos cargamos la mitad que queda, el turismo, podríamos tener un serio problema, ¿no? Y todo eso utilizando tecnologías que nos ayuden, tecnologías verdes que nos ayuden a potenciar esa sostenibilidad. Pero siempre nos falta algo. De hecho, uno de los grandes problemas que tienen los ODS es, muy bien, tú lees los ODS y dices, vale, qué maravillosa idea, ¿no? Qué mundo más bonito, qué mundo más perfecto. Pero cuando una empresa los quiere aplicar, dices, bueno, ¿por dónde empiezo? No sé si os ha pasado esto y podéis ahí comentarlo en el chat. Tú empiezas, los lees, hambre cero. Vale, perfecto, pero eso son objetivos mundiales que a veces es raro cómo los aplicamos a la empresa, ¿no? Por lo tanto, necesitamos un sistema, una hoja de ruta que nos ayude. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, mucha gente se cree que ser sostenible es ahorrar energía, ahorrar lavandería, ahorrar luz, bueno, eso es energía, ahorrar agua, ahorrar en residuos, pero va mucho más allá. Y sobre todo cómo esto nos afecta al sector. Imaginaros que un día volar fuera imposible y de repente tú estás en el aeropuerto y dicen, mire, a raíz del cambio climático, a raíz de que la temperatura ha subido tanto que el avión no puede volar. Y tú dirás, bueno, Jimmy, qué exagerado, esto no es verdad, esto no puede ser. Bueno, ya está pasando en Arizona. A veces en la zona en Estados Unidos, American Airlines, por ejemplo, no puede despegar por culpa del calor. Claro, son temperaturas extremas de pues 45 grados, que imaginar qué impacto tiene. Pero bueno, esto no es un tema de a futuro, es un tema que ya sucede. De hecho, en el 2007 la BBC emitió como un reportaje que hablaba de cómo podría ser en el 2020, cómo podría ser, cómo se diera el tiempo en ese, pues desde el 2007 hacía una planificación a 2020, ¿no? Y cuando vemos lo que ellos en el 2007 hablaban como una predicción, vemos con el mapa de la derecha es lo que fue en verano y el de la izquierda fue lo que ellas planificaban o pronosticaban que podría ser. Es que lo hemos superado. Ellos hablaban en el 2007 que en el 2020 podríamos tener temperaturas de 28, 30 grados en el verano y la realidad es que hemos aumentado en 2 grados. Por lo tanto, esto no es el futuro, es una realidad. Greenpeace hizo un estudio de cómo podría ser, esto era en el 2014, de cómo podría ser el mundo en el 2100. Entonces, habla de que el aumento del mar podría provocar, y el cambio climático podría provocar, pues que Donostia, por ejemplo, pues se inundara, que Marbella
se inundara o que Benidorm pues ya fuera totalmente inundado, ¿no? O que La Rioja perdiera todo lo que son sus viñedos. Entonces, cuando tú dices, bueno, 2100, esto queda muy lejos, yo ya estaré muerto. Pero claro, no podemos pensar tan egoístamente. Si tenéis hijos, si tenéis sobrinos, tenemos que empezar a pensar en cómo va a impactar esto en las futuras generaciones. No podemos ser tan egoístas. Nosotros parece que el mundo es nuestro. El mundo lo tenemos en alquiler, de prestado por las futuras generaciones. Claro, ahora cuando uno piensa 50 años, dice, ostras, ahora a lo mejor tendremos que empezar a comprar apartamentos en cuarta o quinta línea de playa porque la primera va a desaparecer. Ahora el negocio está ahí, ¿no? Ya sé que es un chiste muy malo, pero, Polines, cuando tú ves esto, pero dices, bueno, esto es como una imagen de película de ciencia ficción, pero si vemos la realidad, empezamos a hablar de medicanes, de huracanes del Mediterráneo. Empezamos a hablar de que la temporada de huracanes del Atlántico está rompiendo récords. Estas son noticias de hace bastante poco. No estamos hablando de noticias futuristas, ¿no? De noticias del 2020, de noticias de hace meses. Y dices, bueno, y Galicia, es que Galicia también, dice, los huracanes cada vez más cerca de Galicia por el cambio climático. Y tú ves a los bomberos de A Coruña sacando gente en barca. No son imágenes que a lo mejor hemos visto en la tele de El Niño y la zona de huracanes de Latinoamérica. Y dice que Galicia verá en 2050 menos días de lluvia y el agua caída se reducirá a más de 500 milímetros. Lo que está claro es que el clima está cambiando y esto va a afectar completamente a lo que es el sector turístico. En México, por ejemplo, tenemos también pues la crisis del sargazo. Estamos hablando de que de repente esas playas maravillosas y mágicas pues ya no son como tal. Y lo que veis en la foto es que esa agua maravillosa se pone llena de algas, pero de una manera brutal. Tanto que los únicos que no tienen sargazo lo usan ya como un elemento de venta, ¿no? No hace falta ir muy lejos. Aquí en el Mar Menor, el año pasado, si no recuerdo mal. Y esto lo que está provocando es que el cambio climático genere migraciones ya no por la guerra o por factores económicos, por factores ambientales. Por lo tanto, cuidado con lo que viene porque parece ser que podía impactar muchísimo más que lo que tenemos hoy. Y al final esto se está convirtiendo en un tema económico. Mirar, la Shilleya fastidiosa que afecta a los olivos, pues solo porque un ejemplar estaba, diríamos, se descubrió que tenía esa bacteria, tuvieron que cortar, vamos, toda una zona que costó, la fiesta costó €500,000. Y está previsto que en los próximos 50 años cueste a España 17.000 millones de euros. Por lo tanto, cuidado, que esto no es un tema que solo afecta a unos pocos. Esto va a afectar a todo el mundo. Y además, ahora estamos muy sensibilizados con el tema de las pandemias, pero es que ya hace tiempo que nos venían diciendo que las pandemias estaban por llegar, que era una cuestión de cuándo llegaban. Y mirar la que se ha liado. Y encima dicen que el cambio climático puede aumentar el riesgo de nuevos virus. ¿Os imagináis
una situación como la que hemos vivido cada 3 años o cada 5 años. Por lo tanto, ya nos venían avisando, llevan años avisándonos de esta situación. ¿Y qué habéis hecho vosotros? ¿Qué han hecho las empresas? Porque no será porque no nos hayan avisado. Una de las pocas, o creo que la única, cosa buena que ha tenido el COVID es que nos demuestra que cuando el ser humano rebaja el impacto, pues la naturaleza por sí sola se autorregenera. Estos son imágenes de contaminación en la misma zona antes del COVID y después de lo que era el confinamiento que tuvimos o el confinamiento que hemos tenido. Por lo tanto, a ver cómo hacemos para, de alguna manera, mantener esa sostenibilidad, ese medio ambiente, ¿no? ¿Cuál es el problema ahora? Y es normal, pues que ahora tenemos que pensar en cómo salimos de esta y cómo salimos de esta situación, que ahora la próxima pandemia será probablemente muy relacionada con la economía. Vosotros lo estáis pasando de manera terrible. La situación actual es que esta situación nos pone al límite del límite. Esto es como cuando haces un maratón y a los 30 kilómetros empiezas a flaquear, ¿no? Pero venga, sacas las fuerzas de donde sea para hacer los últimos 40 kilómetros, para llegar a los 40 kilómetros, ¿no? Pero imaginaros que nuestra situación ahora estamos llegando, nos falta 1 kilómetro y nos dicen, no, si te quedan todavía 40 más, te queda otra maratón. Pues esta es la situación que ahora nos encontramos. Y entonces lo que tendríamos que ser capaces es de, una vez nos hayamos repuesto un poco, de no olvidarnos de esta parte de la sostenibilidad, de entender por una vez que eso es crítico, que es impepinable, que todos tendréis que, una vez hayáis tomado un poco de fuerza y un poco de oxígeno, por decirlo, tendremos que empezar a realmente plantearnos desde las empresas cómo todos empezamos a trabajar todo esto, ¿no? Entonces, al final, son unos retos imponentes que tenemos, pero tenemos que, de alguna manera, trabajar en esta línea. ¿Por qué? Pues porque también el turismo depende de la sostenibilidad, depende del entorno, depende de todo lo que significa el planeta. Por lo tanto, cuando hablamos de turismo, tenemos que tomar conciencia de qué turismo. Y aquí lo comentaba Silvia Jiménez, ¿no? Que hay que ponerse las pilas, que hay que vale más la cantidad que no la calidad que no la cantidad, que vale más menos turistas, pero que sean más responsables ambientalmente hablando. Y me encaja perfectamente lo que dices, y aquí lo confirma también Marta de Piragüilla, que al final es muy importante tomar conciencia de esto. Mirad, os voy a poner un caso que nada tiene que ver con Galicia. Es el Everest. Cuando alguien hace cumbre en el Everest, tú ves esta foto y te imaginas pues algo bucólico, alguien que ha luchado, creo que lo hizo sin oxígeno además, alguien que ha superado una adversidad, bueno, y entonces dices, wow, qué pasada, ¿no? Estar en el techo del mundo. Pero si tú rascas un poquito de lo que hay detrás de todo esto, cuando hablamos del producto turístico Everest, te encuentras cosas como esta. Te encuentras que había cola para hacer cumbre. Te encuentras gente esperando para hacerse la foto de la cumbre. Y el impacto que eso genera
Después ves la basura, cómo está ese campo base, y empiezas a ver cosas como esta. Y yo me pregunto, ¿eso tiene sentido? ¿Creéis que nosotros como seres humanos eh, tiene sentido todo lo que estamos haciendo? No tiene sentido. No merece la pena. No tiene lógica, como dice Marta. Entonces, seamos de una vez, por favor, responsables, como dice Cristina. Empecemos a ver la realidad. No merece la pena. Es decir, no podemos actuar así, como dice Marta. Esto tiene un coste enorme. ¿Para qué? Para que seamos los más ricos del cementerio, para que cada año digamos, hemos mejorado, hemos aumentado el número de turistas, hemos llegado a 80 millones. ¿Qué somos los mejores? Somos los guays. Somos los números unos. ¿A qué precio? ¿A qué coste? ¿Eso es lo que queremos? ¿Ser el más rico del cementerio? ¿El que tiene más? Es un cambio de mentalidad, como dice Manuel. Y si seguimos así, al final habremos matado esa típica frase, la gallina de los huevos de oro. Entonces, necesitamos un cambio de mentalidad, ¿no? Estoy viendo el chat. Sí, exacto. Silvia hace referencia al Parque Nacional de las Islas Atlánticas, lo mismo que en el Everest. Exactamente. Al final dices, jolines, es que está pasando de alguna manera también en, 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 eh, en muchos puntos de nuestra región, ¿no? Yo soy en Menorca y, jolines, en agosto, el 15 de agosto, las playas están a tope. Y como dice Joaquín, pasa más cerca de lo que pensamos. Y entonces es necesario que empecemos a cambiar esta mentalidad, ¿no? De alguna manera decir, a ver cómo lo hacemos para que aportemos todos nuestro granito de arena. Esto es Venecia, otro caso, ¿no? Otro caso clarísimo de cómo afecta, ¿no? Después todo esto afecta también a los cascos históricos, a las ciudades, ¿no? Entonces, al final esa turistificación o turistización pues afecta a que los cascos se quedan vacíos y empieza a ver lo que es la turismofobia. Empezamos a ver que al final tú te das cuenta que turismo es igual a sociedad. Entonces, dice Esteban, desgraciadamente el sistema económico que tenemos es incompatible con la sostenibilidad del planeta. Así es. Entonces tendremos que empezar a pensar cada uno desde la honestidad qué queremos. Porque al final somos los seres humanos que tenemos la capacidad de ese cambio. Pero para eso hay que cambiar la mentalidad. Y hay que ser menos egoístas y a lo mejor plantearnos otros objetivos y que el objetivo no sea el número de turistas, que el objetivo no sea los grandes beneficios a costa de lo que sea que tengan las empresas. Hay países que empiezan a pensar no en el Producto Interior Bruto, Bután, Nueva Zelanda, empiezas a ser conscientes de que hay otros indicadores. Y eso lo que significa es que los políticos, las empresas, todos hagamos un cambio y que eso sea un acuerdo global de, oye, que no hay que ser el que más turistas recibe, que no, eso ya no es un indicador bueno a lo mejor. Hay que cambiar eso, ¿no?
Y el problema es que, mirad, a mí esta noticia me impactó. Yo no soy experto en temas de sostenibilidad, no soy científico, no tengo base científica. Yo lo único es que fui a Costa Rica en los años 90 y ahí comprendí que el turismo puede hacerse de otra manera. Y ese estudio que firman 11.000 científicos, digo yo que 11.000 científicos algo sabrán, ¿no? Si fueran 10 diría, jolines, que les han pagado, ¿no? Para que digan eso. Los ecologistas les han pagado. No, pero 11.000, ostras, les habría costado un pastón no pagar a estos. Entonces, 11.000 dicen que advierten del incalculable sufrimiento humano que vamos a tener que pasar por todo ese cambio, esa emergencia climática. Y ahí es cuando tendríamos que decir, ostras, ¿vosotros habéis venido aquí a sufrir? Yo no he venido a sufrir esta vida. Es decir, que tenga los bolsillos llenos, ¿eso va a provocar sufrimiento? Ostras, pues a lo mejor hay que replantearse las cosas, ¿no? Pero curiosamente, investigando este tema, resulta que te das cuenta que somos la única especie animal que yo conozca, que envenena el aire que respira, la comida que come y la bebida que bebe. Qué curioso y qué triste a la vez, ¿no? ¿Vosotros conocéis algún animal que haga esto, que envenene el agua que bebe, la comida que come y el aire que respira? Y que encima siga ahí autoflagelándose. De hecho, Sigmund Freud habló de un concepto que es pulsión de muerte, que investigándolo un poco al final, parece ser que es que los seres humanos vamos, abocados a la autodestrucción, a la extinción. Por eso buscamos vida en Marte. Digo, en Marte, con lo aburrido que yo he visto fotos de Marte y qué aburridas son, qué cosa más fea, comparado con el planeta que tenemos. Y no somos capaces de decir, ostras, está bien lo de ir a explorar Marte, ir a la Luna y estas cosas, ¿no? Pero, no sé, no sé, lo veo muy raro, ¿no? Podríamos dedicar más tiempo a intentar mantener lo que tenemos y a lo mejor, mira, que tardamos un poco más en ir a Marte, no pasa nada, pero cuidemos lo que tenemos aquí, ¿no? Joaquín dice, y nos dicen racionales, totalmente. Yo creo que somos los más irracionales del mundo, ¿no? Y, y claro, y como dice Silvia, en la naturaleza no hay residuos. Los animales todo lo han montado de manera que todo se auto recicla, se auto eh, administra, ¿no? Con esa economía circular total. Entonces, al final, además, yo hablaba al principio de sostenibilidad personal y además vivimos en una sociedad estresada. ¿Os suenan estas fotos? Para algunos a lo mejor se ven identificados. Vamos a todos los lados, corriendo, aprovechamos, nos lavamos los dientes mientras consultamos la agenda, vamos al baño para no perder ni un minuto de hacer cosas en el móvil y al final te das cuenta que la sociedad empieza a estar desbordada por eso. La Unión Europea considera el estrés laboral como el segundo problema de salud más frecuente. El 80% de los directivos desbordados por el estrés. El estrés provoca el 30% de las bajas laborales en España. La OMS incluye el síndrome del burnout en su lista de enfermedades.
El estrés, trabajo, afecta la productividad y limita la concentración. Pues es que al final ya te ves que es un tema de sostenibilidad personal también, que la propia sociedad se está automachacando. Y ahora con la pandemia tenemos el estrés 360, que le digo yo. Estrés sanitario, estrés de pareja, todo el día con la pareja, ya no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Estrés personal, tuyo propio, de todo el estrés que genera. Estrés familiar, estrés educativo. Los colegios no estaban preparados para el online. Estrés del teletrabajo. El estrés social porque sales a la calle y las mascarillas y ves las noticias y todo el mundo habla de ese tema. Y ves las noticias cada día y cuántos muertos y cuántos en la UCI. Es un estrés social. Y ya por último, el estrés espacial de que no nos dejan ya ni de salir de nuestro pueblo o nuestra ciudad o de nuestra casa. Y te das cuenta que yo tengo la suerte de vivir en Guadarrama, en el parque, a los pies del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, pero tengo muchos amigos que viven en Madrid y ya están de los nervios. Su casa nunca estuvo preparada para una situación como esta. Entonces, todo eso está afectando a la sostenibilidad de las personas y está provocando que tengamos un tipo de vida, un nuevo tiempo de ocio que está muy centrado en todo lo que es telepresencial, que es lo que hacemos ahora. En lo digital omnipresente es que esto queda grabado, como decía Marcos al principio, oye, vamos a grabar. Y después la gente lo podrá ver las veces que quiera. Pero todo eso está provocando que lo humano, lo presencial, vaya a evolucionar hacia algo más humanizado y creativo. Y eso hará que el turismo cambie. Eso hará que las cosas se hagan en entornos sostenibles, en entornos de la naturaleza, y eso generará más presión en esos entornos naturales. ¿Qué pasó después? En mi caso, lo he vivido perfectamente. ¿Qué pasó cuando terminó el confinamiento? Que todo el mundo salió corriendo a la naturaleza y hubo un impacto todavía más fuerte en esa naturaleza después del confinamiento. Por lo tanto, todo ese mundo digital va a hacer que el impacto que haya en las zonas naturales sea más alto, porque se ha reducido a raíz de los nuevos situaciones de bioseguridad, se ha reducido la entrada de gente. Entonces es como que todos tenemos más hambre de naturaleza y al final el impacto de la sostenibilidad será mayor. ¿Mayor que el que había antes? Sí. Pues entonces si antes ya estaban saturados y a lo mejor dices, bueno, es que se saturaban 20 días en verano, pero es que ahora la saturación será a lo largo del año y la sostenibilidad, la gestión que algunos decían de la capacidad de carga de las zonas naturales, pues tendrá que tener un nuevo replanteamiento. Lo que antes ya era importante ahora se ha convertido en imprescindible. Por lo que tendremos que trabajar todo esto, ¿no? Y además la sociedad está cambiando. Ya son las jóvenes que nos dicen, cuidadito por dónde vais. De hecho, la generación Greta, ¿no? Antes de la pandemia, pues las situaciones que se dieron con estos millennials y estos centennials, o la vergüenza de volar, que es gente que ya no pilla aviones porque dice que eso es insostenible, o el greenwashing ya no cuela, el hecho de que tú pidas en un hotel, ay, por favor, usa la toalla toda la semana o no cambies las sábanas o gasta menos energía o gasta menos agua, vale, está bien, pero siempre y cuando tú como empresa
demuestres que con todo ese dinero que te ahorras, haces algo por ese medio ambiente que nos queda. No que lo uses como la típica excusa de que el cliente haga el esfuerzo y yo me embolso el ahorro y me embolso 10.000 euritos cada temporada porque el cliente gasta menos en lavandería, gasta menos electricidad, gasta menos agua, gasta menos en el buffet y yo me embolso 10.000 euros. El cliente ha dicho, se acabó. Si tú ahorras, inviértelo en medio ambiente. Quiero ver que tú hagas cosas de verdad. O el trash tag, que es todo lo que la gente pues recoge basura y lo trabaja, ¿no? Ámsterdam no quiere más turistas. Hay destinos que ya empiecen a decir, se acabó, vamos a reducir el número de turistas. O Kioto prohíbe tomar fotos en varias calles para evitar el acoso turístico de las geishas. O Coca-Cola ya reutilizará basura marina para trabajar todo lo que es las botellas de plástico, o cambios en la sociedad que vemos que los millennials cada vez cambian, por ejemplo, en el consumo de alcohol. Prefieren beber menos, pero de más calidad. Beber mejor. Es decir, todo eso va a cambiar a la sociedad, está cambiando ya la sociedad y vosotros tendréis que cambiar también y adaptaros. De hecho, el mindful travel es una tendencia al alza. Cada vez más la gente busca naturaleza, bienestar, por lo tanto, tendréis que empezar a crear esos productos de bienestar. Y cuando tú empiezas a ver cómo estamos evolucionando, perdona un momento, beberé un poco de agua. ¿En qué nos centramos hoy? Mucho en el número de turistas y en la tecnología. Es decir, estamos más centrados en los destinos, ¿cómo se llaman? Los DTIs, destinos turísticos inteligentes, ¿no? Que está bien, ¿eh? Tiene una parte de sostenibilidad, tiene una parte de accesibilidad. Yo no, por favor, que nadie interprete que yo estoy en contra de esto, más lejos de la realidad. La tecnología nos puede ayudar un montón, pero no podemos basar solo el futuro del turismo en que seamos muy smart, que seamos muy, da igual el número de turistas, no os preocupéis, la tecnología lo arregla todo. No, hay que buscar un verdadero equilibrio y trabajar en cómo la verdadera sostenibilidad la manejamos, ¿no? De hecho, lo que es la OECD habla de que se han hecho estudios de que por mucha tecnología que incorporemos al final no se está arreglando el tema de la sostenibilidad. No se ha demostrado que eso nos ayude a encontrar las soluciones que estamos buscando. O es porque todavía a lo mejor la tecnología no está suficientemente adaptada, o es porque no lo estamos haciendo con el enfoque adecuado, no lo sé, porque yo estoy más en la parte humana y en la parte de sostenibilidad, pero creo que no hemos encontrado todavía la fórmula. Va a costar, pero no se ha encontrado, ¿no? Por lo tanto, en este siglo que acabamos de empezar, llevamos 20 años del siglo XXI, necesitamos unas nuevas reglas, unas nuevas herramientas que nos ayuden a redibujar todo lo que son las reglas económicas, pero como habéis vosotros puesto en el chat muy bien, algo no estamos haciendo bien. No vamos muy bien encaminados, ¿no? Me decís, espera, me tengo que poner las gafas que no veo muy bien el chat. Me estoy quedando ya mal sin gafas.
Como veo que habéis hablado en el SAT, sí, como dice Silvia, es que el impacto de ir en masa, pues claro, eso afecta a todo, ¿no? Eh, Senderismo es una mala praxis, claro, si no se hace bien. De hecho, algunos campesinos, alguna gente del campo está eliminando los, los postes de senderismo porque la gente entra en las fincas, les destrozan todo, no hay respeto. Entonces, es así, ¿eh? El senderismo, si no se hace bien, puede ser un elemento muy negativo, ¿no? Eh, Y Mina dice, gracias por este apunte de que no todo es turismo y tecnología. Sí, es así, porque y yo soy el primero que estoy muy metido en el mundo tecnológico, o lo he estado, ¿no? Y al final, desgraciadamente, no, o la tecnología todavía no está lo bien evolucionada, o lo es, como la estamos implantando no está funcionando, porque no se están resolviendo los problemas, ¿no? Muy bien, entonces necesitamos nuevos métodos para todo esto. Por lo tanto, los objetivos de desarrollo sostenible, hablar de la economía circular, pues son dos grandes elementos que vamos a tener que poner en práctica de verdad. ¿Y cómo comentamos todo esto? ¿No? Bueno, la economía circular probablemente he visto que algunos y algunas domináis bien el tema este de la sostenibilidad, cosa que me alegra un montón, pero para los que no, pues bueno, la economía lineal era yo cojo los recursos de la naturaleza, los transporto a una fábrica, fabrico algo, lo lanzo al mercado y el cliente después lo desecha, ¿no? Lo usa y lo tira. Pero eso se ha visto que no tiene ningún sentido. Y aquí la economía circular lo que hace es que eso pues sea algo que siempre va evolucionando. No es que yo uso, tiro, sino lo que tiro, lo recupero, lo reciclo y lo vuelvo a utilizar. Lo que pasa que, una vez más, esto no es suficiente, porque volvemos a lo de siempre. Volvemos a la economía de, no, bueno, a ver, como no podemos parar la economía, tú consume todo lo que quieras, no te preocupes que yo voy a reciclarlo y voy a minimizar el impacto. Pero una vez más, la tecnología no es suficiente, no ha servido. Entonces, de la economía lineal, pasamos a la economía del reciclaje, no te preocupes, separaremos las basuras, volveremos a usar el papel, el plástico, no. Y al final lo que prevalece es la economía circular, ¿no? Y entonces al final, ¿qué es eso de la economía circular? Bueno, pues que hay que repensar todo. Hay que repensar cómo diseñamos, cómo consumimos, cómo reparamos, cómo cuando lo diseñamos lo hacemos que sea fácilmente reciclable, lo que no se pueda reutilizar. Entonces es un nuevo concepto que tenemos que incorporar. Al final, ¿cuáles son los principios de esa economía circular? Pues primero, preservar ese capital natural que tenemos, ¿vale? El segundo sería optimizar el rendimiento de los recursos que obtenemos de la naturaleza y fomentar la eficiencia y eficacia de todo lo que hacemos para minimizar al final las permas y las externalidades negativas, ¿no? Al final es como nosotros dentro de nuestra empresa incorporamos estos principios, optar por recursos renovables, compartir, redistribuir los productos y componentes materiales. Aquí no es un tema solo turístico, es un tema de todo lo que es la sociedad, de cómo está montado
el mundo empresarial, el mundo industrial. Tenemos que trabajar todos, los que diseñan, los que fabrican, los que consumen, todos tenemos que trabajar para realmente reducir, ¿no? Y reutilizar y reparar. Y lo que pasa es que, claro, en un mundo donde lo que prevalece es la obsolescencia programada, pues es complicado llevar todo esto, ¿no? Algunos ejemplos, pues el upcycling, pues oye, ¿por qué no empezar a tener más en cuenta el upcycling y reutilizar para decorar, para diseñar, para decoración, elementos que normalmente podríamos tirar, como botellas de vidrio, bombillas, palés, y lo reutilizamos, ¿no? O el downcycling es, oye, vamos siempre cogiendo ese elemento y le damos una vida útil, ¿no? Y es una cosa de todos, de las empresas, perdón, de las empresas, los consumidores, los académicos, las entidades públicas, el sistema educativo, cómo financiamos a la sociedad. Entonces, al final es una cosa, como os decía antes, de que todo el mundo debe participar. Pero esto ha sido una evolución. Empezamos con las 3 Rs, pero vimos rápidamente que esto no era suficiente. Pasamos a las 6 Rs. Después de las 6 Rs a las 7 Rs. Después de las 7 Rs a las 9 Rs y las 2 Cs. Pero parece que ya llegamos a la fórmula final, que es las 3 Cs con las 9 Rs, ¿no? Bueno, he hecho un poco así repaso rápido, pero ¿qué es esto de las 3 Cs y las 9 Rs? Pues bueno, que tendremos que repensar, es decir, tendremos que repensar todo. ¿Cómo vosotros a la hora de crear las cosas seleccionáis los elementos que compráis, los elementos que utilizáis? Tendríamos que empezar a rediseñar las cosas. Al final, cuando tú hagas algo, tienes que pensar qué va a pasar después de eso, de esos residuos, y tenemos que rediseñar esto, ¿no? Tendríamos que intentar reparar las cosas. Eso de, no, reparar, ¿para qué? Si te sale más barato si lo compras nuevo. Claro, con esta filosofía es complicada, ¿no? Refabricar. Y eso, como os decía, no es un tema turístico. Redistribuir, reducir. Claro, reducir parece que va en contra de más economía, más dinero para todos, más bienestar. Claro, es que es un problema ahí cuando entramos de lleno, ¿no? Reutilizar, reciclar, que después o un momento dado recuperemos energía. Eso se puede hacer, por ejemplo, cuando se quema la basura, pero claro, cuidadito con las emisiones, ¿no? Y después con las 3 Cs, pues cooperar, comunicar y sobre todo comprometerse. Si no nos comprometemos, al final va a ser muy complicado, ¿no? Aquí tenéis algunas cosas en el chat, educar desde pequeñitos, exacto. Por eso es muy importante la labor que se hace en las escuelas, ¿no? Después, ¿qué más? Coincido en que es cosa de todos y que ha de ser un enfoque integrador. Es que si no, no podemos siempre pedir que sea el otro que hace el esfuerzo, ¿no? Y dice, sí, por supuestamente, los niños son la base, son fundamentales. Es que además es su generación, es decir, es para ellos, ¿no? Y dice Minia, creo que el cambio debe empezar por uno mismo de manera individual. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Exactamente, Gandhi. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Así es, todos tenemos la oportunidad de hacer algo. No hay excusas. Y bueno, y los ODS, pues con los
se pueden integrar con los objetivos 7, 8, 9, 12, 13 y 15. Por lo tanto, esto tiene relación, ¿no? También lo podemos llevar a los territorios, conjuntamente con Tirso, con Juancho. Trabajamos los ODS en los territorios a través de el Global Exo Ecosystem. Es decir, aquí tenemos que tener una visión de cómo integramos todo a las empresas y al destino per se, al territorio, ¿no? Y también empezar a ver cómo interactúa todo, cómo podemos a través de esos ecosistemas donde entrelazamos las diferentes, dirías, tipos de empresas, sectores, la administración pública, cómo cada uno hace las cosas. Y aquí, por ejemplo, venéis en este mapa de interconexión, pues cómo se conecta la agricultura ecológica con la ganadería, con los alojamientos turísticos, con los restaurantes y cafeterías, como los supermercados, los puntos de información, las diferentes entidades que trabajan producto turístico. Aquí podéis ver cómo todo de alguna manera se interrelaciona y es muy importante ver este tipo de cosas, ¿no? Porque si no interrelacionamos el impacto, pues es difícil de sacar conclusiones. En este caso, por ejemplo, Níjar, como destino, potencia lo que es ya no el destino turístico inteligente, sino, oye, una mesa para el desarrollo sostenible de la comarca, donde además de todo lo que es la tecnología, todo lo que es la planificación, pues oye, interrelaciona la pesca con la agricultura ecológica, con el turismo y cómo ellos se pueden todos beneficiar. Bien, ¿cómo aplicamos los ODS? Probablemente, no sé si sabéis que los ODS vienen de el año 2000, hubo 8 objetivos de desarrollo del milenio, que se llama, que fue la antesala de los 17 objetivos, ¿no? Los 8 eran erradicar la pobreza, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre géneros, reducir la mortalidad, mejorar la salud materna, todo lo que era combatir en aquella época era el SIDA, ¿no? Que era el SIDA y otras, pues como la malaria y otras enfermedades que ha habido. Es que ahora nos rasgamos las vestiduras con el COVID, ¿no? Pero siempre ha habido esto. Lo que pasa que, como esto afectaba a partes de la sociedad que bueno, y además a zonas del mundo que como que nos veían, nos llegaba como muy lejos, pues no le tomamos importancia. Pero cuidadito, ahora claro, ya nos ha afectado a nosotros. Y sobre todo no solo a la salud, sino a la economía, ¿no? Bueno, aquí si a alguien le interesa estos temas está el informe. Como sabéis, pongo siempre más contenido del que doy y pongo cositas para que podáis ver vosotros después y profundizar en el tema, ¿no? Aquí están todo lo que son los datos del informe del 2015. Y después, claro, ya cumplimos el 2015 y ahora nos planteamos un nuevo hito. Y esos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son, como bien conocéis, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminación, trabajo decente y crecimiento económico, innovación, industria e infraestructuras, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables. El 13 es acción por el clima, 14 vida submarina, seguimos con vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas,
y el 17, alianzas para lograr los objetivos. Pero claro, uno escucha estos objetivos y dice, madre mía, ¿y yo esto, que soy una casa rural, o yo que tengo un restaurante, o yo que tengo una actividad de tours y actividades acuáticas, o yo que tengo un pequeño hotel, ¿qué hago? Vida y ecosistemas terrestres. Alianzas para lograr los objetivos. Claro, son unas palabras muy grandilocuentes. Bueno, pues lo que hemos hecho, hemos estudiado cómo podríamos de alguna manera implantar esto de manera real, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver cada objetivo, intentar darle una visión a nivel turístico, ver qué objetivos nos plantea ese ODS y ver qué cosas podríamos hacer, ¿vale? Uy, perdón. Primero, fin de la pobreza. Al final el objetivo es reducir la pobreza en nuestro entorno cercano o en el mundo. Porque claro, uno lee fin de la pobreza, ¿vale? Pero, ¿y eso? ¿No? Entonces, ¿qué objetivos nos marcamos? Pues acreditar el compromiso de trabajar por una sociedad con acceso a servicios básicos e universales. ¿Qué podríamos hacer? Pues primero tener un propósito empresarial con ese enfoque. Seriamente plantearnos en intentar el fin de la pobreza. ¿Qué podemos hacer? Pues mantenemos un estrecho contacto con organizaciones sociales de nuestra zona, colaboramos con ONGs que trabajan en proyectos relacionados con la reducción de la pobreza tanto a nivel local como global, involucramos a los clientes en proyectos que impulsen pues la ayuda a familias desfavorecidas o a colectivos desfavorecidos. Imaginaros, no sé, entre los clientes vamos a adoptar una familia desfavorecida cada año. Pues bueno, pues eso ya ayudaríamos a erradicar esa parte de la pobreza, ¿no? O con nuestros equipos, pues hacemos acciones cada año para ayudar con aportaciones de los trabajadores o imaginaros que, no sé, cocinamos para ellos. Es decir, oye, ¿qué podemos hacer? O buscamos de alguna manera a esa familia, pues ayudarles en ir a pintarles la casa alguna vez o ir a arreglar si tenemos un hotel y tenemos lo que son los servicios técnicos o somos un poco manitas, pues intentar arreglarles y hacerles chapucillas que ayuden a erradicar todo esto, ¿no? Pues esto son cosas muy realistas y muy aplicables que podríamos hacer. ¿De acuerdo? En cuanto a reducir el hambre en el entorno cercano o en el mundo, porque dices hambre cero y dicen, bueno, es que el hambre, esa la tienen los negritos o las personas del yo qué sé, de África, ¿no? No, es un tema que probablemente si miráis muy cerca encontraréis hambre cero, ¿no? ¿Qué objetivos tiene ese ODS? Pues reducir prácticas agrícolas, favorecer el consumo de proximidad, evitar desperdicio alimentario, evitar la degradación del medio ambiente, reducir de alguna manera el hambre. Bueno, ¿qué podíamos hacer aquí? Pues desarrollar acciones concretas de consumo local, favoreciendo los productores locales, evitar el despilfarro alimenticio, gestionar la materia prima de una manera más racional en los buffets, tener un programa de distribución de excedentes de productos y alimentos generados del negocio, potenciar la agricultura ecológica, evitar el consumo de productos no autóctonos y de agricultura intensiva, todo lo que es garantizar el bienestar animal y la conservación del medio ambiente. Por ejemplo, algunos pueden estar relacionados con el 12, ¿no? Fomentar la salud y el bienestar,
Pues, ¿cuáles son los objetivos? Fomentar el bienestar de las personas, trabajadores y clientes, el espacio de trabajo saludable, promover la salud y la alimentación saludable. ¿Qué podríamos hacer? Pues preocuparnos, perdón, un poco de agua. Pues trabajar y preocuparnos por la salud de los clientes externos, ¿no? Comida saludable, en lo que ofertemos. No sé si tenemos unos menús. Hombre, yo no te digo que todo sea saludable, pero sí dar algunos platos que digas estos son saludables para que la gente los pueda consumir, fomentar hábitos de trabajo, de vida saludable, tanto en clientes externos como internos, entender la salud como algo holístico, cuerpo, mente y alma, informar de la cultura del ocio, la salud, el bienestar, de que de alguna manera pues la gente esos hábitos de salud pues después los pueda llevar a su vida normal, ¿no? El tema del tabaquismo, que el propio servicio público de salud, pues a lo mejor, no sé, el caso de, si no recuerdo mal, era, ¿cómo se llama? Casual hoteles, pues a las camareras de pisos tenían un par de lo que eran como sesiones para un fisioterapeuta cuando lo necesitaban. Entonces es tener un enfoque a ver cómo yo puedo tener una vida más saludable y cómo puedo con mis empleados, con mis clientes, pues trabajar el tema de la salud, ¿no? Promover un acceso a la educación de calidad, y digo adecuada en los tiempos actuales, pues es que ha cambiado mucho lo que es la educación, ¿no? Pues podríamos fomentar el acceso a la formación y el reciclaje del personal, sensibilizar a las personas, clientes, trabajadores y sociedad en la aplicación de los ODS, pues todo eso lo podemos trabajar, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Pues tener identificadas las necesidades formativas de nuestro personal, garantizar a nuestro personal el reciclaje y la adquisición de nuevos conocimientos, porque claro, cambia todo y a la gente le tenemos que reciclar. Impulsamos la formación de habilidades sociales, todo lo que son las soft skills, un poco promover la formación en la empresa, fomentar que la gente haga estos cursos, apoyarnos en escuelas locales de turismo para que realicen prácticas en la empresa. Vosotros tenéis una gran suerte con el Centro Superior de Hostelería de Galicia, ¿no? Entonces las empresas tendrían que querer tener gente en prácticas o trabajar también que esas prácticas fueran a nivel internacional, ¿no? En cuanto a la igualdad de género, fomentar la igualdad de género, la conciliación e integrar a la mujer en el trabajo. Aquí hablaríamos de empleo de mujeres y jóvenes, de trabajar en pos de eso. Fomentar la conciliación laboral y familiar. Colaborar de forma activa con organizaciones que trabajen en pos de la igualdad y la responsabilidad social. Y fomentar el teletrabajo siempre que sea posible. Especialmente esto en zonas rurales, pues más razón todavía, ¿no? Todo lo que es el agua, la optimización del consumo y tratamiento, el concepto de trabajar la huella hídrica, de alguna manera trabajar todo lo que es la parte de los vertidos tóxicos. Hay gente que se cree que el VC es un cubo de basura, ¿no? Yo tiro la pintura, tiro todo, pero eso normalmente o va a los ríos o va a lugares donde se tiene que depurar. Entonces tenemos que tener cuidado en ese sentido. En cuanto a lo que podemos hacer, buenas prácticas ambientales, uso eficiente del agua, por supuesto, todo lo que es hasta tener una red de tuberías, podríamos decir, hasta que pudiéramos reciclar
el agua que no está tan sucia y lo pudiéramos hablar para el VC, sensibilizar a los clientes, mirar el tema de la red de alcantarillados, que esté en buenas condiciones, ¿no? Y sobre todo también el tema de los ríos, como os decía, de los ecosistemas de los ríos, de los humedales. Es muy importante el impacto que tiene todo esto. Como veis, hay en esta parte muchísimas cosas que podemos hacer, fluxómetros, poner sistemas que al cerrar un poco el impacto del agua, pues parezca que tenemos más agua, pero al final consumimos menos porque el sistema de temporizadores, todo eso hace que el consumo de agua sea menor. Por lo tanto, al final es menos agua, pero más presión, ¿no? Porque de alguna manera conseguimos eso. Quizás en Galicia, pues bueno, dices, bueno, Galicia tiene mucha agua y tal, cuidadito, que esto puede cambiar. El tema del agua caliente, que sea compatible con normativas de Legionela. Como veis, se pueden hacer un montón de cosas. Entonces, yo lo que haría después, una vez haya pasado este webinar, pues ir acción por acción y ver qué cosas podemos hacer y ponerla en marcha, ¿no? Todo lo que es energía, el fomento de la energía asequible y no contaminante, pues bueno, aquí hablaríamos de objetivos de optimizar el consumo eléctrico, de trabajar el tema de las renovables. Pues bueno, imaginaros aquí lo que podemos hacer, ¿no? En cuanto a iluminación de la eficiencia energética, todo lo que es usar suministros de producción sostenible, todo lo que es la parte de eficiencia energética y ya no solo el consumo, sino evitar todo lo que es, pues, qué tipos de proveedores usamos, evitar fugas, todo lo que es sustituir las luces de iluminación incandescente por ser más luminarias de bajo consumo. Eso además de que es bueno para el medio ambiente, ayudamos a reducir el consumo, ¿no? Y a evitar facturas exorbitantes. Por lo tanto, en cuanto a las energías, podemos hacer un montón de cosas, ¿no? A veces, cuidado con las luminarias porque, pues a lo mejor, no sé, poseemos sensores para evitar cuando no hay presencia que no haya consumo eléctrico, ¿no? Pero claro, si ponemos bombillas de fluorescentes y las apagamos y las encendemos constantemente, pues haremos un flaco favor. Es importante estudiar muy bien cada caso, cada tipo de empresa, lo que hacemos, ¿no? En cuanto al trabajo decente y crecimiento económico, pues los objetivos es fomentar el empleo local, fomentar el comercio local y dotar un poco de salarios justos a las empresas y a los trabajadores, ¿no? Aquí podríamos trabajar por mejorar la sostenibilidad de la economía local, fomentar el empleo local y salarios justos, apoyarnos en el comercio y los artesanos locales y involucrarnos en el fomento de la economía local. En cuanto a industria, fomento de la industria, innovación, infraestructura, pues los objetivos serían, oye, fomentamos la innovación en la empresa, aumentar las relaciones con las industrias locales, fomentar tecnologías sostenibles y conectar con negocios locales. Aquí dice Silvia, el tema del agua es preocupante más y cuando es un recurso básico para la vida. Totalmente. El tema del agua, pensar que puede llegar a crear guerras. Puede llegar a crear luchas entre países. Si no hay agua, no hay... Tú puedes vivir sin comer 15 días. A mí me vendría bien para perder unos kilos, pero tú no puedes vivir sin agua.
quizás uno de los grandes problemas es el agua. Y aunque ya hoy por hoy, bueno, tecnológicamente ya hay sistemas para desalinizar el agua y que lo usemos, pero un agua de calidad es un elemento crítico de cara a un futuro y puede provocar guerras. Está claro que en la agricultura se están utilizando sistemas para consumir y manejar bien la agricultura con unas reducciones increíbles de lo que es el consumo del agua, pero cuidado, que todo hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, las acciones que podemos llevar a cabo, pues incorporar la innovación en todos los procesos, implantar herramientas de gestión que fomenten la innovación. Podemos realizar un proyecto de innovación al año, crear un grupo de trabajo de innovación, fomentar la cultura de la innovación conjuntamente con otras empresas. Dice Leo, dice, es curioso, somos capaces de llegar a Marte y no somos capaces de llegar a África. Qué bueno. Muy cierto, Leo. Somos la leche, la verdad. Somos una especie humana bien divertida. Reducir las desigualdades, aumentar la contratación de las personas con discapacidad, aumentar la colaboración con entidades sociales locales, participar en programas de empleo de colectivos en riesgo de exclusión social, ¿vale? Y aquí podemos, pues eso, participar en programas de empleo, fomentar la inclusión, contratar personal que tengan algún tipo de discapacidad, adaptar el trabajo a esas nuevas necesidades, tener un documento conocido por todos los empleados para reducir esas desigualdades en la empresa, cumplir las leyes vigentes y trabajar la accesibilidad digital y física. Muchas veces una web no puede ser visitada por personas que tienen algún tipo de problema de accesibilidad, ¿no? En cuanto al fomento de las ciudades y comunidades sostenibles, hay objetivos de fomentar la construcción sostenible, promover la buena gestión de los residuos tóxicos, fomentar el transporte sostenible, aumentar los espacios públicos y parques y jardines, actuar en casos de emergencia ambiental y minimizar las contaminaciones lumínica, atmosférica, calidad del aire interior, acústica, vibraciones. La verdad es que se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Y aquí podemos implicarnos en proyectos de promoción comercial por barrios, trabajar nuestro negocio en cambio de comunidad siendo conscientes del papel que jugamos en la sociedad. Dar a conocer la posibilidad del transporte sostenible, promover el intercambio de clientes entre el comercio y los negocios locales. Potenciamos los productos locales, especialmente para recuperar productos, especies, oficios que se estén quedando en peligro de extinción, fomentar la construcción y las renovaciones sostenibles, fomentamos que los clientes conozcan las zonas rurales o las zonas perurbanas. En caso de situaciones de emergencia ambiental, pues tener un plan para trabajar contra incendios, explosiones de gas, inundaciones, derrames de productos químicos. Hay un montón de cosas que podemos hacer. En cuanto a la contaminación atmosférica, pues intentar todo lo que es las energías solar térmica, las renovables, fotovoltaica, la eólica, ¿no? Controlar las emisiones que pueden provocar nuestras empresas turísticas. En cuanto a la calidad interior, muchísimo que podemos hacer para, especialmente ahora en una época donde el coronavirus sabemos que permanece en el aire, pues trabajar todo lo que es ventilar bien, usar sistemas de ventilación para purificar el aire. Hay un montón de cosas que podemos trabajar, ¿no? Trabajar la contaminación electromagnética, la parte de acústica, de ruidos y vibraciones. Hay hoteles que es que ni se plantean el hecho de reducir los ruidos.
Y hay gente que no puede dormir porque no han trabajado hasta, no sé, hay hoteles que duermes ahí y como el vecino sea un poco ruidoso, pues al final acabas durmiendo fatal, ¿no? Todo lo que es la contaminación lumínica, especialmente el impacto que tiene, pues hay muchos destinos que quieren trabajar todo el concepto de Starlight, ver las estrellas. Pues esto es un tema que se tiene que trabajar, que los municipios, que los ayuntamientos tienen que fomentar que reduzcan la contaminación lumínica, ¿no? Entonces, utilizar lámparas de bajo consumo. A veces dicen, no, cuanta más luz, mejor. No, hay que trabajar eso, trabajar la norma de emisión para regular esa contaminación lumínica, reducir las luminancias, eliminar los obstáculos de las luminarias. A veces resulta que ponemos bombillas, pero las luces tapan la luz y al final gastamos tontamente en la electricidad, ¿no? Es curioso. Ordenanzas municipales para fomentar que se frene esa contaminación lumínica, todo lo que es incorporar en las escuelas, en criterios de sostenibilidad, pues cómo reducir esa contaminación lumínica, hacer campañas de información ciudadana, pensar que cada vez más todo lo que es el tema de ver las estrellas es un tema en turismo que puede convertirse en un lugar interesante, ¿no? De ver las estrellas en las grandes ciudades no se ven. Pues oye, ¿y por qué no los destinos que no tengan mucha contaminación lumínica convertirlo en un producto turístico, ¿no? Todo lo que es producción y consumo responsable, pues aumentar el reciclaje, fomentar la economía circular, aumentar la colaboración entre productores locales, fomentar proveedores sostenibles. ¿Cómo podemos hacer? Pues optimizando la gestión de los residuos y la correcta separación de los mismos, fomentar el comercio de productividad y producción local, priorizar las compras con proveedores que cumplan normas de sostenibilidad, potenciar la compra a granel, sensibilizar a los clientes del consumo responsable como ámbito de vida cotidiana, que lo incorporen en su día a día. Los residuos peligrosos, pues hay que tratarlos, hay que tratar los residuos, diríamos, peligrosos y los urbanos, ¿no? Entonces hay que diferenciar y sobre todo usar proveedores y empresas que gestionen correctamente, especialmente los que son más tóxicos, ¿no? Los que son más peligrosos, los fluorescentes, los aceites minerales, sintéticos, las pinturas, los disolventes. Ahí tienen mucho que hacer las empresas. Todo lo que es en cuanto a la decoración, pues en el caso de diseñar nuevos proyectos, tener en cuenta esa parte de sostenibilidad, utilizar elementos que no vayan en contra de tratados internacionales de protección de fauna o flora, ¿no? Fomentar en la medida de posibilidades motivos de decoración que tengan que ver con la cultura del lugar, con cosas auténticamente gallegas o con fotos de antiguas del barrio o fotos de antiguas de cómo era vuestro pueblo o de personajes del barrio o de lugares icónicos de la zona. Es decir, incorporar en todo lo que es la decoración pues elementos más relacionados con todo lo que diríamos lo que hace al destino auténtico, ¿no? Todo lo que es el tema de compras, definir criterios ambientales en la hora de comprar, asegurarse de que los productos, materiales y equipos con influencia cumplan con requisitos ambientales básicos de compra, ¿no? Tener un poco una política de compras, sensibilizar a vuestros proveedores, desarrollando una pequeña política ambiental, si la tenéis, y favorecer que esos compren en ese sentido.
todo lo que son acciones con el clima, el aumento de las energías renovables, la concienciación de la crisis climática, pues qué tipo de energías contratáis, cómo concienciamos a los clientes internos e internos, cómo concienciamos a los proveedores, cómo fomentamos el uso de vehículos y actividades y conductas no contaminantes, cómo informamos a nuestros clientes internos y externos de nuestra huella ecológica. Son, como veis, un montón de cosas que podéis hacer por la sostenibilidad. Ahora ya no tenéis excusas, ¿no? Todo lo que es la vida submarina, por reducir el plástico de un solo uso. Perdona que me estoy quedando sin saliva ya. Evitar la pesca ilegal y de especies. Gestionar los recursos de manera eficiente. El uso de especies locales promoviendo los oficios en el mar y las tradiciones que no impacten negativamente en el medio marino. Vosotros tenéis unas rías maravillosas, tenéis unos paisajes marinos brutales. Si no fuera que, si no fuera que está tan fresquita el agua en Galicia, vamos, sería la bomba, ¿no? Prohibir los plásticos y fomentar las artes de pesca sostenibles, promover el uso de recipientes reutilizables, no usar detergentes ni productos químicos que afecten al río y al final al mar, ¿no? Porque todo al final acaba ahí mismo, ¿no? No comprar especies no etiquetadas al margen del circuito establecido. En cuanto a la vida de ecosistemas terrestres, pues evitar la deforestación, preservar los ecosistemas y no usar especies en extinción. Promovemos la formación y el conocimiento de los ecosistemas que nos rodean. Llevamos a cabo acciones de reforestación de especies locales. Estamos totalmente prohibiendo la utilización de especies en extinción. Fomentamos el uso de especies locales, animales y vegetales que estén en peligros de extinción. Si además de los ecosistemas terrestres lo unimos a lo que son las comunidades sostenibles, podríamos de alguna manera evitar la erosión y pérdida de biodiversidad y degradación del suelo. Todo lo que es la parte a veces pensamos que el turismo, como no tiene chimeneas que sacan humo, pues bueno, hay que promover mucho lo que es el aumento de la urbanización, todo lo que es la reducción de la huella ecológica, un poco restricciones de la expansión urbana, proteger los espacios naturales, las reservas marinas. La verdad es que tenéis un montón de cosas que pueden hacer estas entidades, ¿no? Promover la paz, justicia e instituciones sólidas. Pues podemos fomentar los códigos éticos, la participación en proyectos que velen por la paz y la concordia, promover la gobernanza abierta y la transparencia. Apoyarnos en acciones que fomenten un turismo gestionado desde la ética, tener identificadas y colaborar y darnos a conocer asociaciones que fomenten la paz y la convivencia, trabajar la prevención de delitos penales con códigos de buenas prácticas que podemos incluir. Y en cuanto a el 17, que son las alianzas que podemos generar en cuanto a lograr los objetivos, pues oye, podemos aumentar la colaboración entre entidades relacionadas con los ODS, involucrar a todos en la consecución de los ODS y promover la participación. Así que dinamizamos e informamos
a todo lo que son el cumplimiento de los ODS, hacer alianzas, involucrar a todo el mundo con otras empresas para conseguir esos objetivos, ¿no? Y cuando subcontratamos por cuenta ajena a otras empresas, pues oye, les podemos integrar también en todo el proyecto. No es un tema solo de lo que hagamos nosotros, de los que colaboran con nosotros. Todo lo que es la explotación por cuenta ajena, diríamos, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos una política de sostenibilidad, pues darla a conocer, obligar de alguna manera a los que también colaboran con nosotros y trabajan con nosotros para que ellos sean parte también de la solución, ¿no? Combatir lo que es la turismofobia, pues al final, si no haces cosas por tu comunidad, si no desarrollas proyectos conjuntos, si tú no mantienes reuniones con las comunidades con las que te relaciones, si no empiezas a trabajar todo esto, la gente lo ve como un impacto negativo, ve que se satura los destinos, se satura la naturaleza y al final eso provoca mal rollo a los clientes, ¿no? Os dejo aquí dos casos, el caso de Paradores, por ejemplo, para que lo podáis ver cómo ellos lo están haciendo de manera muy real y muy práctica, como os van a dejar lo que es la práctica, diríamos, la presentación de cómo está haciendo en cada objetivo que está haciendo para el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar, educación de calidad. Ellos son cosas, ejemplos muy directos, muy reales, qué cosas están haciendo. En este caso es el parador de Mérida. También hacen cosas a nivel de todo lo que es Extremadura, ¿vale? Y eso os dejo, es como alojamiento más restaurante, pues han desarrollado diferentes ejemplos muy prácticos que al final hacen que sean algo muy real y cosas muy concretas. Como estamos terminando con el tiempo, pues no me quería poner mucho tiempo. Y también, para que lo veáis esto poco a poco, y os dejo pues como una plantilla, ¿vale? Donde todas esas cosas que hemos desarrollado, pues podéis en cada ODS, pues de una manera práctica, por ejemplo, voy a capar de entrar aquí, exacto. Entonces tengo lo que es ahora voy a ir a esta parte donde están todas las pantallas, ¿vale? Aquí veis de qué manera podéis esa plantilla. Pues ahora, por ejemplo, tú puedes en cada ODS cambiar, puedes o quitar o unir o quitar, de manera que dentro de esta parte de los ODS, pues puedes incluir y quitar, poner, o puedes poner en colones, pues esto en verde, pues oye, pues porque es interesante, pues esto lo voy a pues tener, ¿no? Y puedo de alguna manera incluir todos los objetivos de desarrollo sostenible que hemos
los objetivos y tener como una plantilla con el que podéis trabajar en los 17 objetivos, ¿no? Puede ser como una plantilla donde lo tenéis todo entrezado y podéis ir viendo cada uno del objetivo de desarrollo sostenible, desde 1 hasta el número 17, y poder de alguna manera pues ir trabajando con esta presentación que os vamos a hacer llegar y os da una visión muy global y muy participativa de todas las cosas que podéis hacer. Voy a dejar de comparar, ¿vale? Todo lo que es la presentación y quedo vamos, a vuestra a cualquier duda, a cualquier cosa que queráis que hablemos. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algo que queráis compartir o hablar. Estoy ahora. ¿Tenéis alguna duda? ¿Algo que queráis hablar? Como veis, hay muchas cosas que se pueden hacer y cosas que cada empresa tiene que ver hacia dónde quiere ir, ¿no? Pero la realidad es que las opciones son, vamos, muchas grandes. Aquí veo que, gracias, todo lo expuesto también dices. Exactamente, todo empieza, Manuel dice que al final empieza por uno mismo, ¿no? Muy interesante, dice Isabel. Solo quería dar las gracias, ha sido muy interesante. Muchas gracias, María Jesús. Ahora hay que empezar a trabajar. ¿Dónde podemos conseguir las plantillas? Bueno, esto os voy a través del propio, os llegará la presentación. Esto lo podemos hacer de manera que sea algo que tú puedes pues ir adaptando a qué cosas quieres hacer, en qué cosas quieres empezar a trabajar, y os lo haremos llegar directamente a través de todo lo que es la presentación, ¿no? Que vamos a haceros llegar para que cada uno pueda trabajar todo esto. Hola Jimmy, Sí, entiendo que bueno, lo que están preguntando es dónde podemos conseguir las plantillas. Eso está incluido dentro de la presentación que nos vas a pasar, ¿no? Vale, exactamente. pues bien, También tengo que pasarte unas preguntas, ¿no? Tipo sí, para sí, para incluir todo, pero relacionada con vamos, esto. le decimos aquí a Esteban que simplemente que ahora en unos días tendremos disponible el material Exacto. de Jimmy y lo vamos a poner en la plataforma de teleformación de Turismo de Galicia. Yo no sé si Esteban tiene usuario ya creado en la plataforma, pero si no es así, te llegará un correo electrónico para enlazarse, darte de alta en la plataforma y ahí dentro tendrás todas las presentaciones o sea, todo el material de Jimmy. Excelente, así es. Gracias por vuestros comentarios. Creo que el valor que tiene el trabajo que hemos intentado, sobre todo, eh, es como ir a algo práctico, ¿no? Realmente que podamos hacer algo que alguien, cualquier empresa, sea el tipo que sea, puede empezar a trabajar y puede empezar a desarrollar todo lo que es la aplicación práctica de los objetivos de desarrollo sostenible, porque, como os decía al principio, hay muchas cosas que a veces dices, pero yo cómo lo hago, ¿no? ¿Cómo lo hago de una manera realista
y en cosas concretas, porque si no, quedamos en cosas genéricas que al final dices, bueno, esto es solo para pues la administración o no, pues creemos que eso lo puede hacer cualquier empresa y todos podemos formar parte de ese cambio tan necesario, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a vosotros y vamos, ha sido un placer. Bueno, Jimmy, pues simplemente decirte a ti y bueno, y a todos que el próximo webinar está datado para el viernes 11. Yo creo que es a las 11 también. Eh, ya está disponible en la web de Turismo de Galicia para quien se quiera inscribir. De todas formas, ya tenemos bastantes inscritos. Y nada, nos vemos entonces en 2 días otra vez, Jimmy. ¿Vale? Exactamente, será ahí, hablaremos de todo lo que es cómo podemos crear esos productos, todo lo que es esa parte de cómo hacemos que los productos, que la experiencia, todo lo que es la experiencia de cliente, ¿no? Y cómo Mm. podemos ayudar a que los productos que creamos, pues realmente puedas crear mapas de experiencia cliente, ¿no? Y que esas experiencias realmente tener herramientas que nos ayuden a crear productos que la gente diga, wow, ya, eso de no vendemos camas, ¿no? Vendemos experiencias y realmente los mapas de experiencia cliente, eso es muy potente. Pues muchísimas Pues gracias a muy todos, ha bien. sido un placer. Pues nada.